Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. El mayor as de los submarinos alemanes. El submarino ha alterado drásticamente el carácter de la guerra naval a lo largo del siglo XX. Los tripulantes de los submarinos siempre se han considerado a sí mismos una raza especial, un tipo distinto de la marina de superficie, porque se enfrentan a peligros desconocidos por los marinos normales. Desde 1945 ha sido muy raro que se disparara un torpedo desde un submarino en combate, pero su amenaza ha estado siempre presente, especialmente durante la Guerra Fría, que eclipsó al mundo en la segunda mitad del siglo. Uno de los pocos submarinos que hundió un barco en los últimos 50 años fue el británico Conqueror. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982 hundió al crucero argentino General Belgrano. De un solo golpe acabó con la amenaza naval que se cernía sobre el destacamento de fuerzas británico. Pero a lo largo de las dos guerras mundiales que dominaron la primera mitad del siglo, los submarinos jugaron un papel fundamental en el conflicto en el mar. Especialmente importantes fueron los intentos efectuados por los submarinos alemanes de estrangular las rutas marítimas de suministro de los aliados en el Atlántico, el Mediterráneo y otros lugares. Algunos capitanes de estas naves sumergibles llegaron a hundir una enorme cantidad de barcos. Regresaban al puerto al final de fructíferas travesías en un ambiente de triunfal celebración. Pero ningún oficial de submarinos del periodo de 1939 a 1945 consiguió superar los éxitos de un capitán alemán que actuó entre 1914 y 1918. El abuelo de Lothar von Arnault de la Perrière era un soldado francés que había ofrecido sus servicios a Prusia tras discutir con un superior. Las sucesivas generaciones sirvieron bajo la bandera alemana y el propio Lothar se convirtió en oficial naval. Antes de 1914 había servido como oficial responsable de los torpedos a bordo del crucero ligero Emden. Tan prometedora era su carrera de oficial de la Marina que Arnault de la Perrière fue luego nombrado segundo del gran almirante Alfred von Tirpitz, un hombre decisivo a la hora de modernizar la armada alemana en los años previos a la Gran Guerra. Al estallar la guerra en 1914, Arnault de la Perrière trabajaba en el Estado Mayor de la Flota de Alta Mar. Creada con el fin de rivalizar con la gran flota británica, la marina alemana seguía siendo inferior en poderío, lo que le llevó a adoptar una política de observar y esperar. Pero el espíritu aventurero de la Perrière le hizo sentirse atraído por el servicio en los dirigibles Zeppelin. La marina alemana los utilizaba para patrullar el Mar del Norte y no tardaron en bombardear Inglaterra. Rechazaron su solicitud, así que se alistó en submarinos, realizando su adiestramiento en el puerto de Kiel. Superó también los cursos que a fines de 1915 se le entregó el mando del U-35. Este tenía su base en el Adriático, en el puerto montenegrino de Cataro, que en la actualidad sigue siendo una base naval y se llama Kotor. En marzo de 1915 se habían intensificado las acciones navales en el Mediterráneo cuando los británicos y franceses iniciaron sus operaciones para arrebatarle los Dardanelos a los turcos y asegurarse así un acceso al Mar Negro para poder unirse a su aliado ruso. Estas operaciones culminaron en los desembarcos de Galípoli a fines de abril de 1915. La ofensiva obligó a los turcos a solicitar apoyo submarino de su aliado alemán, con el fin de contrarrestar la amenaza naval aliada y estrangular el suministro marítimo de las tropas que combatían en la península de Galípoli. Italia había entrado en la guerra del lado aliado al mes siguiente, y el Adriático se convirtió en un activo teatro naval. En el otoño de 1915, los poderes centrales invadieron Serbia y Montenegro.
De esta forma, austríacos y alemanes se apoderaron del puerto de Cattaro, que se convirtió en una base operativa para la flotilla de submarinos alemanes que aumentaba considerablemente. El U-35, la primera nave de Arnold de la Perrière, tenía poco menos de 65 metros de longitud y había sido botada en abril de 1914. De la Perrière era su segundo capitán. El submarino alcanzaba una velocidad superior a los 16 nudos en superficie, lo que lo hacía más rápido que el barco mercante habitual de la época. Los motores eléctricos que servían para impulsarlo cuando estaba sumergido podían desplazarlo a casi 10 nudos, pero solo durante un tiempo limitado antes de que fuera preciso recargar las baterías. Disponía de 4 tubos de torpedos, pero solo tenía espacio para 6 torpedos. Eso suponía que su principal arma de ataque fuese su cañón de 88 milímetros. El U-35 tenía una autonomía de casi 9.000 millas náuticas en la superficie, pero de solo 80 en inmersión. Contaba con una tripulación de 35 hombres que habían cosechado ciertos éxitos con su anterior capitán. Ahora se preguntaban cómo sería el nuevo mientras este subía a bordo por primera vez. No tardarían mucho en averiguarlo. En aquella época, la política internacional pactada era que si un submarino entablaba combate con un buque mercante, tenía que advertirle antes de atacarlo. Había que permitir que sus tripulantes se alejaran en los botes salvavidas y, si era posible, ofrecerles un rumbo a seguir hasta la costa más próxima. A comienzos de 1915, preocupados por el cada vez más estrecho bloqueo naval británico, los alemanes decidieron ignorar esas reglas y hundieron mercantes aliados sin aviso previo. En mayo de ese año, un submarino envió a pique al transatlántico Lusitania, que hacía la travesía de Nueva York a Gran Bretaña, con varios ciudadanos americanos a bordo. Aquello provocó fuertes protestas en los neutrales Estados Unidos, aunque no acabó con la guerra submarina sin restricciones. Pero a los alemanes cada vez les preocupaba más que un capitán de submarino pudiera hundir involuntariamente un barco americano, precipitando a este país en el conflicto. Así que se trasladó el foco al Mediterráneo, por el que navegaban muy pocos barcos estadounidenses. A pesar del creciente éxito de los submarinos, los británicos seguían permitiendo que sus buques mercantes navegaran solos. Se consideró el formar convoyes de mercantes, pero se rechazó la idea por ser demasiado difícil de organizar. Aquello también exigía demasiados barcos de guerra como escoltas. Se argumentó que era preferible emplear los barcos de guerra de una forma más agresiva, patrullando las vías marítimas habituales con el fin de perseguir a los submarinos. Pero esto no consiguió disuadir a los submarinos alemanes. Fue en este ambiente cuando Arnold de la Perrière zarpó con el U-35 en su primer crucero en enero de 1916. Estuvo a punto de acabar en desastre. El sumergible se topó con un barco Q británico, una nave antisubmarinos disfrazada. De repente, este descubrió sus armas y abrió fuego contra el submarino. Pilló por sorpresa a Arnold de la Perrière y el U-35 solo logró escapar sumergiéndose a gran profundidad. El capitán cosechó después su primer éxito al enviar a pique un transporte francés. Se aseguró de que todos los que viajaban a bordo hubieran escapado antes de hundirlo con su cañón. Pero el 1 de marzo de 1916 tuvo un feroz encontronazo con el buque británico Primula frente a Port Said, en la costa egipcia. Disparó un torpedo que destrozó la proa del barco británico, pero este trató de abordarlo por la popa. Hicieron falta otros 3 de los valiosos torpedos del U-35 para acabar con él. En junio de 1916, el U-35 efectuó un descarado viaje hasta Cartagena, en la costa sureste española. Durante la travesía, como siempre que no había peligro cerca, de la Perrière permitió que los tripulantes salieran de las mal ventiladas dependencias del submarino. Se le había ordenado llevar una carta personal del Kaiser Guillermo II al rey Alfonso de España.
España era un país neutral y la regla era que un barco de guerra de una nación beligerante solo podía permanecer en un puerto neutral durante 24 horas. El U-35 lo cumplió, pero mientras permaneció anclado en Cartagena fue objeto de gran atención por parte de los medios informativos. Una vez completada su misión, Arnauld de la Perrière se dispuso a causar estragos en las vías marítimas durante su viaje de vuelta a Cataro. El submarino hundió no menos de 33 barcos. A fines de julio de 1916, Arnauld de la Perrière volvió a zarpar de Cataro. En su camino hacia mar abierto, el U-35 intercambió saludos con un crucero austríaco, uno de los 3 que estaban activos en el Adriático en aquella época. Las tácticas de la Perrière para hundir buques eran sencillas. Al divisar un mercante, le ordenaba que se pusiera al pairo. Si se negaba a hacerlo, normalmente bastaba con un disparo contra la proa para conseguir que se detuviera. Luego ordenaba a los tripulantes que subieran a los botes, pero siempre se preocupó de que tuvieran agua, comida y recursos suficientes para alcanzar la costa más próxima. Después, si no se percibía ninguna amenaza procedente de los barcos de guerra aliados, de la Perrière enviaba a un grupo a bordo del barco para que registrara la carga. A veces, si en esta había alimentos, tomaba unos cuantos para complementar las raciones de su tripulación. La sopa y los filetes de tortuga eran un cambio de dieta bien recibido. Lo habitual era que los artilleros enviasen a pique el buque. De hecho, durante su crucero de 3 semanas a fines de julio de 1916, el U-35 hundió 43 buques, utilizando solo 4 torpedos, pero 900 proyectiles. Arnauld de la Perrière era siempre muy formalista a la hora de obtener detalles sobre cada nave que hundía, contrastándolos minuciosamente con la copia del registro de embarque de Lloyd que todo submarino llevaba. La información que le proporcionaba la tripulación del barco y la de su propia partida de abordaje le ayudaban a identificarlo. Hacia mediados de 1916, la preocupación de los aliados iba en aumento por el número de barcos que estaban perdiendo en el Mediterráneo. En realidad, aquello estaba afectando gravemente al esfuerzo bélico. Había que impedir de algún modo que los submarinos germanos salieran del Adriático y entraran en el Mediterráneo. Los británicos habían conseguido evitar que los submarinos alemanes entraran en el Canal de la Mancha procedentes del Mar del Norte, construyendo una barrera de redes antisubmarinos. Las habían tendido a través del estrecho de Dover a la entrada del canal. Entonces se empleó el mismo sistema en la entrada del Adriático, desde el puerto italiano de Otranto hasta la costa albanesa. Pero el estrecho de Otranto tenía 80 kilómetros de anchura, mientras que la del estrecho de Dover era de solo 32 kilómetros. En consecuencia, y teniendo en cuenta los recursos disponibles, la barrera de Otranto era una defensa imperfecta y a los submarinos les resultó comparativamente fácil colarse a través de ella. Entretanto, y mientras aumentaban los hundimientos del U-35, cada vez se les concedían más condecoraciones a su capitán y a su tripulación. De hecho, el U-35 se había convertido en el submarino más famoso de la Marina alemana.
Antes de que terminara 1916, a Arnold de la Perrière se le impuso la condecoración alemana más alta al valor, la Pour le Mérite. A medida que continuaban sus éxitos, todo lo que quedaba para recompensarle era una carta personal y manuscrita de elogios del Kaiser. De todos modos, de la Perrière siempre reconoció que estos logros nunca hubieran sido posibles sin la lealtad de sus oficiales y de sus hombres. La guerra había llegado a un punto muerto en 1917. A lo largo de 1916, los alemanes se habían visto implicados en dos agotadoras, prolongadas y sangrientas batallas en el frente occidental, Verdún y el Somme. Había llegado el momento de pasar a la defensiva en la zona oeste. En mayo de 1916, la flota de alta mar alemana se había aventurado por fin a enfrentarse a la gran flota británica en el Mar del Norte. La batalla de Jutlandia fue la acción naval más grande en la que se enzarzaron ambas armadas en las dos guerras mundiales. Ambos bandos tuvieron muchas bajas, pero los alemanes llegaron a sufrir tantas que la flota de alta mar nunca volvió a desafiar a la Armada Real y permaneció en puerto durante el resto de la guerra. El alto mando alemán decidió, en consecuencia, que la única forma en la que se podía obtener la victoria en el oeste era asfixiando a Gran Bretaña mediante el lanzamiento de una renovada campaña submarina sin restricciones. Esta vez se podía atacar a discreción a los barcos que navegaran bajo una bandera neutral. La nueva política entró en vigor en enero de 1917 y se produjo un inmediato y significativo aumento en el número de hundimientos, especialmente en el Atlántico. En marzo de 1917, el U-35 entró en el Atlántico procedente del Mediterráneo, esquivando con éxito a la escuadra naval británica con base en Gibraltar. De la Perrière se anotó el hundimiento de otros 17 buques, empleando exactamente las mismas tácticas de antes. En su viaje de vuelta, el submarino se vio obligado a sumergirse precipitadamente debido a la presencia de un hidroavión francés, pero este fue el único susto que se llevó de la Perrière durante esta travesía. El U-35 arribó triunfal en Cataro, después de haber enviado otras 54.000 toneladas más de mercancías aliadas al fondo del mar. Algunos de los capitanes de submarinos, compañeros de Arnold de la Perrière, estaban sacando el máximo provecho de que se les permitiera hundir barcos mercantes sin una advertencia previa. No dudaban en utilizar torpedos para conseguirlo, sin tener en cuenta la suerte que correrían las tripulaciones de esos buques. Pero de la Perrière siguió obedeciendo las leyes de la guerra al pie de la letra, aunque siempre se aseguraba de que sus actos humanitarios no colocaran a su propia nave en ningún riesgo innecesario. Eso no le impidió dar la máxima prioridad a la seguridad de los tripulantes de sus víctimas, y muchos tuvieron motivos para estarle agradecido. A pesar de todo, a veces se llevaba a los capitanes de los buques prisioneros. Uno de los que sufrió esa suerte le escribió una carta a de la Perrière nada más llegar a Cataro. No puedo abandonar su submarino sin antes expresarle mi gratitud por el amable y cortés tratamiento que he recibido de parte suya, de sus oficiales y en realidad de toda su tripulación. Los aliados reaccionaron a la nueva campaña de guerra submarina sin restricciones, reforzando la barrera de Otranto, además de organizar sus buques mercantes en convoyes con una escolta armada.
La barrera reforzada dificultaba mucho más que los submarinos alemanes pudieran entrar en el Mediterráneo. Estos también experimentaron una progresiva frustración, ya que los trabajos de reparación en Cátaro se iban alargando. Por esa razón, Arnold de la Perrière se sintió aliviado cuando se le ordenó que regresara a Alemania en el verano de 1918 para asumir el mando de un nuevo submarino. Se trataba del crucero de alta mar U-139, uno de los submarinos más grandes de la Gran Guerra. Tenía 1,5 veces el tamaño del U-35, disponía de 6 tubos lanzatorpedos e iba armado con 2 cañones de 150 milímetros. Su tripulación se componía de 66 hombres. Después de preparar a sus tripulantes, Arnold de la Perrière se hizo a la mar en septiembre de 1918, en la que iba a ser su última travesía de la guerra. Para entonces ya se le estaba acabando el tiempo a Alemania. Los convoyes de barcos, junto con el nuevo armamento antisubmarino y los sistemas de detección, le estaban haciendo la vida muy difícil a los submarinos alemanes. El U-139 partió hacia las aguas americanas y de la Perrière confiaba en obtener buenos botines. Pero descubriría que las condiciones eran muy diferentes. Durante su viaje de ida, el capitán atacó a un pequeño convoy y experimentó el poder de las nuevas armas antisubmarinos de los aliados. El U-139 se vio forzado a sumergirse muy profundamente con el fin de escapar de las cargas de profundidad que le estaban lanzando. Su tripulación tuvo que pasar un largo periodo bajo el agua mientras los barcos de escolta proseguían sus ataques. A pesar de todo, la Perrière se las arregló para alcanzar al convoy y hundir un buque. Más tarde, en aquel viaje, el U-139 mantuvo un duro combate con un buque portugués armado. De la Perrière regresó después a puerto con más trofeos en su haber. Era el 15 de noviembre de 1918, 4 días después de que se hubiera firmado el armisticio que puso fin a la guerra. No hubo, por tanto, multitudes recibiendo al U-139 con aclamaciones. El ejército alemán se estaba retirando entonces de Francia y de Flandes para regresar a su patria, mientras la flota de alta mar se encontraba en un estado de motín. Se había ordenado a los buques de la Marina alemana, incluidos los submarinos supervivientes, que se dirigieran a los puertos británicos para rendirse. Pero Arnold de la Perrière no pudo aceptar esta ignominia y dejó que fuera su primer teniente el que rindiera el U-139. Este y los demás submarinos fueron entregados como botín de guerra. La mayoría fueron desguazados y vendidos como chatarra. A pesar de que Alemania fue obligada a eliminar todas sus armas ofensivas, incluyendo los tanques, y de que no se le permitía tener submarinos, de la Perrière permaneció en la mutilada marina germana. Eso era un ejemplo de su devoción. De la Perrière siguió en activo para asistir a la regeneración de la armada alemana con Hitler. De todos modos, para cuando la guerra estalló en 1939, sus días como marino ya habían terminado. En junio de 1940, tras la caída de Francia, se le nombró intermediario en las negociaciones sobre el futuro de la flota francesa. Cuando se dirigía a visitar al jefe de la Marina francesa, el almirante Darlan, murió en un accidente de aviación. El récord de 194 buques hundidos mientras Lothar von Arnault de la Perrière estuvo al mando del U-35 y del U-139 nunca ha sido superado por ningún capitán de submarinos. Sus éxitos sirvieron para inspirar a los submarinos alemanes de 1939 a 1945 y son un ejemplo vivo para todos los capitanes de estas naves, pasados, presentes y futuros.